Hola estudiantes y bienvenidos a Teoría de la Traducción 3. Mi nombre es José Luis Garletti, soy traductor público de inglés y técnico superior en corrección de textos académicos, tanto técnicos científicos como literarios. Como el nombre lo indica, es una materia, Teoría de la Traducción 3, que tiene base puramente teórica, conceptos teóricos que nos van a servir luego en las prácticas de traducción. Como a mí me gusta ser un tanto disruptivo en las materias, siempre sostengo que no puede haber práctica sin teoría y que tanto teoría como práctica van siempre de la mano. Por ende, en esta materia vamos a trabajar con conceptos nuevos, pero a su vez que están vinculados con los conceptos que ya hemos o que ya han visto ustedes en las distintas materias de teoría de la traducción. Teoría de la traducción 1 y teoría de la traducción 2, pero a su vez en las otras materias que se vinculan con la carrera desde el punto de vista teórico y la teoría que hemos ido desarrollando a lo largo de la práctica de traducción. Teoría y práctica de la traducción general, práctica de la traducción 1, práctica de la traducción 2 y que me van a servir luego para vincularlas con práctica de la traducción 3. Y desde la práctica, por supuesto, con lo que hemos estado viendo a lo largo de las distintas prácticas de traducción, ¿no? Yo siempre digo que para poder trabajar en un campo especializado, el traductor no debe tocar de oído ningún contenido y tampoco creer que por ser traductor basta con sentarse en una silla, una computadora, un par de glosarios y empezar a traducir. Si piensan desde ese lado, ya estamos mal, estamos equivocados. Siempre el traductor debe saber que sus conocimientos, sus competencias se fundamentan a partir de la lectura teórica, a partir de la documentación, del manejo de información para saber cómo traducir o qué traducir para un determinado cliente, para una determinada agencia, pero fundamentalmente sabiendo lo que está traduciendo, ¿no? Teniendo noción de los conceptos, de la terminología específica dentro del campo que uno está traduciendo. Yo, como siempre digo, el traductor no nace, sino que se hace. Y en ese se hace va forjando distintas herramientas, distintos recursos, distintas fuentes que le van a permitir lograr con el tiempo un producto final de calidad, ¿sí? Pero en ese camino eh, debe haber lectura, debe haber práctica, debe haber aprendizaje a partir del error, debe haber consultas que pueden ser en el cursado con el mismo docente, puede ser a través de un ente externo, ¿sí? Lo que se llama consulta extralingüística. Por ejemplo, si estoy traduciendo sobre campo, puedo consultar con un técnico agropecuario, con un ingeniero agrónomo. Si estoy trabajando sobre un texto de medicina y donde no entiendo determinado concepto o determinado término, puedo consultar con un médico, con un profesional de la salud. Bueno, todo este camino que nosotros hemos ido recorriendo y donde nos hemos ido formando como futuros profesionales es el camino que ustedes van a seguir también en la vida profesional.
Por lo tanto, los invito ahora a ver el siguiente PowerPoint, donde vamos a explorar algunos lineamientos generales que debemos tener en cuenta en el cursado de esta materia en particular. Bien, para poder avanzar con eficacia, con calidad, como traductores debemos ser conscientes de nuestra formación, de nuestra formación académica, ¿sí? Es decir, desde nuestro comienzo en la carrera hasta donde nos encontramos hoy. Y a lo largo de este recorrido, las competencias que hemos ido adquiriendo. Yo siempre menciono que ciertos investigadores, eh, teóricos, citan entre algunos 7, otros 11 competencias, depende de la clasificación y subclasificación que hagan, pero yo de esas 11 competencias podría citar 4 que a mi juicio son las que más interesan desde el punto de vista de la traducción, desde el punto de vista de la calidad de la traducción y de la calidad del traductor. En principio, la competencia lingüística. La competencia lingüística que tiene que ver no solo con lo que se vincula con la normativa del idioma o de los pares de idiomas con los que estemos trabajando, en nuestro caso inglés y español, sino también con las características propias de la redacción, todo lo que tiene que ver con sentido, con sintaxis, con la naturalidad de la redacción que se va adquiriendo a partir de la práctica. Recuerden también que todo lo que hemos visto desde la guía de estilo vinculado con la normativa, con los signos de puntuación y demás, también hacen a la competencia lingüística. Por otro lado, tenemos la competencia terminológica, la adquisición de términos, de conceptos que hacen a cada campo especializado en particular y que como traductores debemos conocer para no utilizar equivalentes no correspondidos. También en relación con lo que tiene que ver con la competencia terminológica, saber cuáles son los recursos, cuáles son las fuentes, cuáles son los diccionarios, los glosarios de consulta, armarnos nosotros mismos en la planilla de Excel glosarios que se vinculen con cada campo especializado que vayamos abordando, porque eso también va a facilitar luego la búsqueda automática de un término determinado y su equivalente y poder enriquecer esa grilla terminológica con términos que vayan apareciendo en lo sucesivo, ya sea en nuevas búsquedas, en nuevas documentaciones, en nuevas prácticas de traducción que me permiten agregar a esa grilla con nuevas lecturas, ¿sí? Donde yo puedo rescatar términos específicos con sus equivalentes apropiados y poderlos volcar a esa grilla terminológica e ir enriqueciéndola. También desde lo terminológico, todas las fuentes y los recursos que hemos ido viendo en cada campo especializado. Por ejemplo, en el caso de ciencias naturales, cuando vemos en teoría y práctica de la traducción general, los distintos sitios que ofrecen, por ejemplo, las Naciones Unidas,
la UNTERM, la Federación de Alimentación y Drogas, la FDA, los sitios que me muestran datos estadísticos, terminología vinculada con la estadística. En medicina, por ejemplo, cuando veíamos Cosnautas o PubMed, el sitio de consulta de la ANMAT en Argentina o el sitio de consulta de otras organizaciones similares en España o en otros países donde me permiten buscar y saber cuál es el término, el nombre comercial apropiado, por ejemplo, de un medicamento, etcétera, etcétera. Fíjense que hemos abordado dos competencias que son fundamentales para el buen desarrollo del traductor, además de las dos otras que menciono aquí, que son la estratégica, que es aquella vinculada, como su nombre lo indica, directamente con las estrategias de traducción, que le permiten al traductor visualizar cuál es el problema de traducción que se presenta en un determinado texto y saber a partir de qué herramientas puedo mejorar esa traducción, a partir de qué estrategias de traducción me permite, puedo como traductor mejorar, resolver ese problema de traducción. Tengan en cuenta que cada estrategia de traducción tiene una determinada función, ¿sí? Ya sea cambio de función sintáctica, cambio de categorías gramaticales, cambiar una parte por otra, una parte por el todo, un cambio de símbolo, explicar un concepto que el lector meta puede desconocer, adaptar culturalmente un determinado término, trabajar con frases idiomáticas, etcétera, etcétera. Múltiples estrategias que ya a esta altura todo traductor debe conocer y saber cuál es el camino que debe tomar para mejorar, para resolver ese problema de traducción en particular. Y finalmente, la competencia instrumental que la manejamos o que la exploramos fundamentalmente en inserción laboral y profesional cuando vemos las distintas herramientas de traducción asistida por computadora, para traducir distintos tipos de textos, cuando vemos también cómo traducir subtítulos y cómo incrustar esos subtítulos en videos de distinta naturaleza, etcétera, etcétera. Y también tener en cuenta cuál es mi destinatario. Piensen, por ejemplo, en los textos de medicina, que no voy a utilizar la misma terminología, los mismos giros lingüísticos, si estoy traduciendo ese texto para un grupo de médicos, para una comunidad profesional de la salud, que si lo estoy traduciendo para el paciente, ¿sí? Fíjense la desregulación, ¿sí? de niveles entre un destinatario y el otro. Entonces eso también lo debo tener en cuenta a la hora de traducir y que debe venir dado desde el cliente o desde la agencia de traducción dentro del encargo, ¿sí? Y por supuesto los recursos y fuentes como recién mencionado. Debemos tener en cuenta también la inteligencia artificial, que hoy por hoy está muy en boga, pero en determinados campos diferentes del de la traducción. Entonces, debemos tener muy en cuenta que no nos juegue la ansiedad para traducir
rápido y mejor con la inteligencia artificial, porque si pensamos de esa forma estamos totalmente equivocados. Tengamos en cuenta que, como lo dice el nombre, inteligencia artificial, ¿sí? Se trata de una herramienta, de un recurso que es artificial. Es decir, que su cerebro neuronal, su lenguaje neuronal, no es exactamente igual al del humano. Con esto, y relacionándolo con lo que veníamos diciendo, la inteligencia artificial no conoce de competencias, no conoce eh, de recursos, de fuentes. ¿Por qué? Porque su funcionamiento es periférico. De ahí que cuando ustedes eh, lo, lo empiezan a leer, creen que está bello, lindo, hermoso, porque se lee de corrido y suena natural al oído, pero resulta que cuando lo envío y el corrector de la agencia, el proofreader, o el proofreader que contrata mi cliente particular, si recuerdan que tanto un camino como el otro, el cliente agencia como el cliente particular, cliente directo, tienen proofreaders, revisores y correctores de traducción para decirle esta traducción goza de buena calidad, es mediocre o es totalmente fuera de todo tipo de calidad posible, ¿no? De pobre calidad. Entonces, trabajen desde lo humano, trabajen desde sus propias competencias, desde sus propios conocimientos. La inteligencia artificial siempre recorre la periferia de las distintas páginas, de los distintos recursos publicados. Nunca participa de recursos, ni de glosarios, ni de diccionarios, ni de sitios web especializados donde se debe registrar con un usuario y con una contraseña. Tampoco de sitios publicados a través de una tesis doctoral o a través de un sitio de investigación de una universidad. No, no, no. Lo hace de manera general. De allí que los equivalentes que elija para la terminología específica no sean los adecuados. Los giros lingüísticos, eh, por ejemplo, lo que tiene que ver con clichés o con expresiones idiomáticas, con dichos, etcétera, no los traduzca de manera adecuada. Tampoco detecta errores de sentido ni de puntuación, ¿sí? Todo eso hace que la redacción sea poco natural y de una calidad totalmente pobre, ¿sí? Trabajen y confíen en sus propios conocimientos, tanto lingüísticos como conocimientos terminológicos, conocimientos de recursos, trabajen desde sus propias experiencias. ¿Sí? Es preferible que cometa errores desde el humano por desconocimiento y aprenda a partir de esos errores que luego tenga que lamentar porque creí que la inteligencia artificial vino para instalarse y solucionarme problemas cuando en realidad sabemos que no es así. ¿Sí? De hecho, es que cuando uno recibe una traducción con una nota equivalente a un 5, un 4, un 6, quiere decir que la cosa no está funcionando y a partir de ahí debo reflexionar y debo cambiar de rumbo para poder mejorar y ser cada vez mejores traductores, que de hecho es lo que ustedes vinieron a buscar aquí a partir de su título.
ser traductores y ser reconocidos por la comunidad a través de sus trabajos de calidad. Entonces, recapacitemos y pensemos en esto que les acabo de decir respecto del funcionamiento de la inteligencia artificial. Sí, la inteligencia artificial me puede servir en otros ámbitos para sacar un cálculo de manera urgente o cuando estoy en un restaurante o en la ruta y veo un cartel en otro idioma. Entonces no voy a andar con glosarios y diccionarios en la mano, sino la inteligencia artificial me puede decir o me puede orientar a lo que dice ahí. Pero es algo pasajero, no tiene nada que ver con nuestra profesión, ni nuestro trabajo, ni nuestro reconocimiento profesional. Ahora bien, ¿cuáles son los contenidos que vamos a abordar en esta materia? En teoría de la traducción 3 tenemos 4 unidades temáticas. En la primera de ellas vamos a abordar en líneas generales lo que han visto ustedes en las prácticas de traducción, pero con mayor detalle en las teorías de traducción, que tiene que ver con los contenidos generales sobre textos, géneros discursivos, tipos textuales, cuáles son los mecanismos de cohesión o procedimientos de cohesión, qué diferencia hay entre cohesión y coherencia, cómo reconozco la superestructura de los distintos textos, cómo sé que este es un texto, por ejemplo, un género profesional o un género de investigación, un género comercial dentro de medicina, o cómo que esto es un texto descriptivo, un texto narrativo, un texto argumentativo o expositivo. ¿Cómo me doy cuenta a partir de la simple visualización del texto sin entrar en detalle a lo que dice el texto? Bueno, ¿cuáles son los recursos de cohesión que me permiten trabajar mejor cada frase, cada párrafo, el texto en general? Luego, en las unidades siguientes, en la 2, 3 y 4, vamos a trabajar o nos vamos a centrar fundamentalmente en la traducción técnica dentro del campo de la tecnología, la mecánica y la aeronáutica. Si bien ustedes van a trabajar algo de mecánica en práctica de la traducción 3, pero acá lo vamos a trabajar con mayor lujo de detalles y más en profundidad. Y para ello vamos a trabajar con 3 tipologías textuales dentro de estos campos, como son la ficha técnica, el folleto técnico y el manual de usuario. Cuáles son las características propias de cada uno de estos tipos textuales, cómo traducir cada parte que lo compone, dentro de un mismo artículo, por ejemplo, reconocer el tipo textual al que pertenece para saber cómo traducirlo y cuáles son los giros idiomáticos con los que nos vamos a encontrar, los títulos, los subtítulos. Bueno, qué recursos, qué fuentes utilizar como consulta para traducir este tipo de textos. ¿Cómo va a ser el cursado de la materia? Van a tener un material teórico semanal de lectura obligatoria. No van a tener videoclases como hemos hecho en otras materias, porque aquí se trata más que nada de lectura, comprensión y aplicación de los contenidos teóricos. Vamos a aplicar esos contenidos semanales en diferentes prácticas de traducción, que pueden ser una práctica de traducción propiamente dicha, un foro, una wiki
conceptual, cuestionarios, elaboración de glosarios terminológicos, uso de CAT Tools, las herramientas de traducción asistida. Con respecto a este último punto, no se preocupen porque si no han cursado inserción laboral y profesional, seguramente no cuenten con las herramientas. Aquellos que sí la cursaron y aquellos que sí la tienen pueden utilizar los medios necesarios para convertir los glosarios terminológicos en un formato adecuado para que las CAT Tools lo puedan reconocer y trabajar con Trados, con MemoQ, con WordFast, Omega T. Aquellos que no se preocupen porque yo les voy a dar los glosarios terminológicos ya validados con el término y su equivalencia para que los trabajen ustedes de manera manual, como vienen haciendo en las prácticas de traducción, en Word. Así que con respecto a estos dos últimos puntos, no se preocupen demasiado. Pero sí con respecto al resto de los puntos que hacen a la formación del traductor, ¿sí? A la competencia terminológica y la competencia lingüística de la que hablábamos al inicio. Encuentros sincrónicos, semanales, cada 15 días, por foro. Bueno, yo creo que ya en cuarto año estos encuentros sincrónicos semanales se pueden realizar de manera esporádica cuando algún contenido resulta bastante complejo a la lectura o a la práctica, y ahí ustedes pueden solicitarme un encuentro sincrónico y lo podemos hacer sin ningún tipo de inconveniente en días y horarios que a ustedes les venga bien, que les favorezca, ¿no? De lo contrario, pueden utilizar el foro respectivo de consulta y me van haciendo distintas preguntas, planteando distintas dudas a través del foro que iré respondiendo con mucho gusto. Respecto de las evaluaciones, ¿sí? Como en todas las asignaturas, cuentan con dos evaluaciones parciales en las fechas que destine Secretaría Académica con sus respectivos recuperatorios. En el caso de no aprobar los parciales, tienen los recuperatorios, generalmente hacia el final del cursado, tanto parciales como recuperatorios, para quedar como alumnos regulares, deben obtener una nota igual o superior a 4, que les va a permitir luego acceder al examen final, ¿sí? Tanto parciales como examen final guardan una cierta similitud con los materiales teóricos y prácticas de traducción que venimos abordando a lo largo del cursado. Tengan en cuenta que para aprobar los parciales o el examen final, tanto la parte teórica como la parte práctica deben aprobar. ¿Sí? Si alguna de las dos no se aprueba, el parcial o el examen final quedará desaprobado. Las correcciones de los parciales o de todas las instancias evaluativas, al igual que de los trabajos prácticos, se vinculan con el baremo de corrección, que es similar o igual al de las prácticas de traducción, de teoría y práctica, de la traducción general, prácticas de la traducción 1, y que ustedes tienen en el programa que les compartí en el campus, en la plataforma, donde también pueden ver ustedes cuáles son los contenidos de cada unidad del programa que vamos a abordar. La cantidad de palabras en la práctica de traducción es de 500, no de 400, como vimos en práctica de la traducción 1 y en teoría y práctica de la traducción general, aunque el baremo
es el mismo. Entonces, hay cierta rigurosidad ahora en la cantidad de errores cometidos. Entonces, presten mucha atención a eso de lo que recién mencionamos de la traducción humana, de las competencias del traductor, así que vayan trabajando párrafo por párrafo y corrigiendo sus propios errores y su propia evolución a partir de lo que acabo de comentarles. Creo que esto es todo lo que debemos saber para comenzar un cursado con éxito. Tengan en cuenta todo lo que hemos hablado en este video de presentación. Los espero en el campus. Y a trabajar se ha dicho. Hasta luego.